Ahí en la pantalla lo puedes ver. Puedes ir también a tu Biblia. Es importante no traer nuestras Biblias porque pues a veces podemos leer antes, leer después. Y fíjate lo que dice el capítulo 2 de Génesis, en la versión Palabra de Dios para Todos, versículo 15 al 17. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Luego el Señor Dios le ordenó al hombre: puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda, morirás. Ya vimos, ¿no? Parte que nos compartieron en la Santa Cena. ¿Qué pasó? Más o menos en ese tiempo hubo un hombre, nos mencionaron, Romanos 5, que desobedeció. Y a través de eso entró el pecado, entró la muerte. Y parte de eso que estamos leyendo fue en ese momento. Dice que Dios puso al hombre, lo tomó en ese jardín. ¿Para qué? Dice, para que cultivara ese lugar, para que lo cuidara. Un lugar. Estamos hablando de un lugar. Dios ha puesto siempre, ha querido darle un lugar especial al hombre, y en este momento se lo dio. Imagínate ese jardín, ese lugar, ese jardín del Edén. ¿Cómo te lo imaginas? Abundante, con todo, para que ese hombre pudiera estar feliz, estar contento. Pero dentro de ese lugar le dijo: puedes comer de todos los árboles, menos ¿de cuál? Del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque si lo haces, ¿qué va a pasar? Dice: morirás. Dios pone siempre, cubre nuestras necesidades, pero también nos manda a obedecer, para que tú y yo disfrutemos de un lugar, de ese lugar de Dios. Él nos los da, pero el disfrutar implica reglas, implica una enseñanza, una obediencia. Es como tú, si vas a un lugar increíble, un lugar muy especial, puedes hacer lo que quieras, puedes llegar y hacer, deshacer. Claro que no, hay reglas. El lugar es especial, pero hay que someterse. No puede uno llegar a ese lugar y hacer lo que uno quiera. Por decir algo, ¿no? Ese lugar, a lo mejor no pintarlo, maltratarlo, mancharlo, hacer lo que uno quiere. Así es Dios. Dios siempre tiene un lugar, pero para que nosotros podamos disfrutarlo, necesitamos saber las reglas, lo que Él pide, lo que Él quiere en ese lugar. Ojalá hoy cada uno de nosotros podamos ver lo importante de ese lugar, mi papel en ese lugar, qué necesito hacer en ese lugar, porque así es Dios. Siempre nos da, cubre nuestras necesidades, repito, pero también nos da una dirección. Ojalá que cada uno de nosotros que hoy estamos aquí podamos venir con esa actitud. Dios sí tiene, pero también Él tiene una dirección. Él tiene una enseñanza. Él me pide algo. Hoy tú te sientes así. Hoy vienes con esa actitud, con ese corazón. ¡Qué especial! Porque así fue en un inicio. No es ahora, no es de un momento, no es como una predicación, no. Desde un inicio fue así. Y eso está hablando de un caminar con Dios, de una relación con Dios. No solamente un domingo, no solamente en un lugar, sino cada día. Entender, Dios tiene un lugar para mí, y dentro de eso me está
dando una dirección, una enseñanza. En la iglesia, en el salón, en la calle, en la escuela, en mi casa, donde yo me mueva. Fíjate, vamos a continuar leyendo. Ahora vamos a pasar un poco más adelante. Ya empezamos como en ese inicio, pero vemos en Isaías 5. Este se le considera un canto, viene a manera de poesía. Es algo que está, que nos trae una enseñanza profunda. No es solamente un canto, es una analogía, es una comparación para que no, vamos a leer versículo del 1 al 2. Voy a entonar el nombre de mi mejor amigo, el canto dedicado a su viñedo. Mi amigo tenía un viñedo en un terreno muy fértil. Removió la tierra, la limpió de piedras y plantó cepas de la mejor calidad. En medio del sembrado levantó una torre y preparó también un lugar donde hacer el vino. Mi amigo esperaba del viñedo uvas dulces, pero las uvas que éste dio fueron áridas. Estamos hablando aquí también de un lugar donde habla de un viñedo, algo físico podemos decir, donde en el viñedo que hay, pues esos árboles que dan uvas, y donde ese lugar se tiene que preparar, donde hay alguien que lo vigila, donde hay alguien que lo cosecha, pero también hay un fruto. Y empieza a hablar de eso. Dice, voy a entonar un canto en nombre de mi mejor amigo. Y empieza, ¿no? Mi amigo, ¿qué esperaba? Lo mejor. ¿Por qué? Porque hizo lo mejor. Primero, una tierra fértil. ¿Cómo es una tierra fértil? Obvio, un lugar donde lo que siembre se va a dar. Un lugar fértil. Luego, dice que lo limpió, ¿no? Lo puso, lo hizo todo para que puso también, ¿no?, una torre para cuidarla, ¿verdad? Luego llegan los pájaros, llegan los amigos de lo ajeno, todo, ¿no? Lo cercó, bueno, aquí no se lo cercó, perdón, pero estaban todas las condiciones para un buen fruto. ¿Qué se esperaba de todo esto? Uvas dulces. A lo mejor piensas en la imagen, a lo mejor ves la imagen y te imaginas esas uvas dulces, ese fruto abundante, ese fruto especial. Pero ¿qué es lo que resultó? Uvas agrias. ¿Por qué? ¿Qué faltó? ¿Qué pasó? Si era una tierra fértil, si había quien lo cuidara, si se preparó, si estaba todo increíble, ¿por qué vinieron esas uvas agrias? ¿Qué representa hoy para ti, para mí, esta enseñanza? ¿Quién es ese viñedo? Cada uno de nosotros. ¿Qué representan esas uvas? Nuestros frutos, lo que nosotros damos, lo que sale de nosotros, nuestros frutos, nuestra conducta, nuestros hechos. ¿Qué representó desde un principio? Te leía Génesis, ¿no? Que Dios puso a ese hombre en ese Edén, le dio, tenía todo. El hombre, desde un inicio, Dios le dio todo, todo. Pero hubo algo. ¿Quién falló? Dios. ¿Le faltó poner más árboles? ¿Le faltó
dar más cosas? ¿O fue la conducta, la actitud del hombre lo que faltó? ¿Por qué entonces, cuando se esperaba uvas dulces, vinieron las agrias? ¿Qué pasó? ¿Quién falló? ¿Le faltó fertilizante? ¿Le faltó más vigilantes? ¿Le faltó más tierra fértil? ¿Qué pasó? Repito, esto representa, la tierra representa a cada uno de nosotros. Y esas uvas, nuestros hechos, nuestra conducta, nuestros frutos. ¿Por qué entonar ese canto? ¿Por qué hoy pensar cada uno de nosotros en ese lugar? Ese lugar, Dios ya lo dio, es de Dios, y necesitamos pensar, ¿qué ha pasado? ¿Por qué mi vida es como es? ¿Quién ha fallado? Y ojalá que cada uno de nosotros pueda reconocer delante de Dios qué ha pasado. Fíjate otra escritura, vamos más adelante. De aquí nos vamos al Nuevo Testamento, en Hechos 1. Aquí está predicando Pedro, es su primer sermón. Ya no está Jesús, está la iglesia, están reunidos, dice la escritura unos 120, y dentro de ese sermón está esta parte, dice, versículo 16, hermanos míos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo dijo en la escritura. Él habló a través de David acerca de Judas, el que guió a los que arrestaron a Jesús. Judas era uno de nosotros y tenía parte en nuestro trabajo. Con el dinero que le dieron por el mal que hizo, compró un terreno. Luego él cayó de cabeza, su cuerpo se reventó y se le salieron todos los intestinos. Cuando los habitantes de Jerusalén lo supieron, le dieron a este terreno el nombre de Acéldama, que en su lengua significa campo de sangre. Pedro continuó. En el libro de los Salmos está escrito que a su hogar no se acerque nadie y que allí no viva nadie. También está escrito, dejen que otro tome su puesto. Un lugar, estamos hablando de un lugar. Para nosotros lo que estamos leyendo, si hemos leído la Biblia, y aún si no la hemos leído, es algo muy conocido. Judas, ¿no? Aquel que vendió a Jesús por 30 monedas. Aquel que traicionó a Jesús, que se acercó, que le dio un beso y que a través de esa señal los soldados podían identificar a Jesús. ¿Quién era Jesús? Ese hombre, Judas. Aquel que después, cuando le llegó, ¿no?, en su mente, en su corazón, quizás ese remordimiento, ese entendimiento de que había entregado a un hombre inocente, ¿qué hizo? Dice que fue y se ahorcó. Ni siquiera ya, ¿no? Dice que llevó esas monedas, se las quiso regresar a estos hombres que le habían dado. Ellos ya no, pasó algo ahí, no creo que se las regresan, le dicen tú tienes la culpa, una situación así. Pero este hombre va, se mata, su lugar ahí quedó. Imagínate el futuro que tenía este hombre, Judas. ¿Lo has pensado? Caminar al lado de Jesús. Judas, el que estamos hablando, caminó al lado de Jesús, estuvo ahí con él. ¿Cuántos años? Podemos pensar por lo menos 3 años ahí, caminando. Fue uno de esos hombres que Dios, ¿no?, después de orar, Jesús empieza y llama, y son esos 12 apóstoles. Uno de ellos es Judas, un escogido,
un apóstol, alguien con un trato especial. Estuvo ahí con él, caminó con él, tenía un lugar increíble. Imagínate un lugar al lado de Jesús, dentro de esos 12. Pero ¿qué hizo con ese lugar? ¿Lo valoró? ¿Lo apreció? ¿Se sintió impactado por estar con Jesús? Lo vio como un gran privilegio, como una gran oportunidad para aprender, para crecer, para imitarle cómo él hablaba, cómo hacía, cómo trataba a los demás, cómo servía. Para Judas, ¿tú crees que significó ese lugar algo? Veíamos en Isaías un lugar increíble. ¿Tú crees que el lugar de Judas no era un lugar muy así, fértil, con todas las condiciones para crecer, con todas las condiciones para madurar, con todas las condiciones para ser un hombre tan impactante? Uvas dulces. ¿Pero qué se recibió? Uvas agrias. Un lugar que Jesús se lo dio. No se lo dio ni siquiera él mismo. No fue como, es que yo hice tanto, muchos méritos para ser uno de esos 12, para ser un escogido, para caminar al lado de Jesús. Vemos, está hablando, está Pedro, está dentro de ese discurso, y habla eso. Esto que estamos hablando fue algo que el Espíritu Santo a través de David ya había mencionado que iba a pasar y que alguien tenía que ocupar su lugar. Por eso está hablando, está tomando la escritura, y si vas, puedes ir a los Salmos, me parece que es el Salmo 108, y menciona esto. El plan de Dios es perfecto. Las formas de Dios son exactas. No hay casualidad. No hay como eran 11, ya no está. No, hay que cubrir el lugar. Hay que cubrir el puesto. Alguien tiene que hacerlo. Si vemos más adelante, se echaron suertes y alguien más de esos 120, de esos hermanos, de esos discípulos, ocupó el lugar que él había dejado. Por eso te pregunto, hoy para ti el lugar que tienes, el lugar que Dios te dio, no la persona, no la estructura. Tenemos una organización en la iglesia y hay que hacerlo, y cada cosa tiene un propósito y tiene una función y alguien lo tiene que hacer. Pero el lugar que Dios te ha dado, para ti es valioso, es especial, lo consideras como lo más valioso que hoy tengas en tu propia vida, que no es más, o consideras que hay algo más valioso, que tiene más valor. Para Judas pudo ser más valioso el materialismo, tal vez la posición, tal vez el tener, a lo mejor nunca tuvo, y hoy iba a tener 30 monedas de plata. Según la historia, eso equivalía como a 6 meses de salario, 6, y no de cualquier salario, sino de un salario de un capitán romano, si no mal recuerdo, pero era un salario de los más grandes, de los más altos. Imaginemos hoy un salario de un servidor público, equivalía a 6 meses, según la historia. No lo dice la escritura, sino a los historiadores. Quizá, repito, este hombre no había tenido eso y lo pudo deslumbrar. 30 monedas de plata, mira qué sueldazo.
como aquel, voy a ganar lo que tiene aquel. Y el lugar para él fue más importante lo material, quizá la posición, quizá cubrir una carencia, quizá quedar bien con una élite. Ese lugar para él pudo ser más valioso que el lugar que tenía al lado de Jesús, caminar con Jesús. Eso nos puede pasar hoy. Hoy podemos considerar como más valioso una persona, mi propia persona, un trabajo. Podemos llamar, podemos ponerle nombre. Hoy, ¿por qué muchos no están aquí? ¿Qué tan importante, qué tan valioso es el lugar? Que podamos, repito, alguien ocupó ese lugar. Hay un lugar al lado de Dios para cada uno de nosotros y es el mejor. Le decía a Maradona, había un amigo que tenía, y dice ese amigo, bueno, aquellos que ven el fútbol, bueno, tal vez no lo ven, pero Maradona fue un campeón mundial de fútbol. Tenía un amigo y dice que le decía el amigo, deja las drogas, ya deje eso. Dice, tú puedes ser el rey, tú podrías ser un presidente, tú podrías dirigir la FIFA, pero deja eso. Y él decía, ay, hazlo, ¿no? Poco a poco. Y este hombre decía, tal veía su situación. Dice, tú podrías ser el rey si dejaras eso. ¿Tú has pensado qué hombre, qué mujer seríamos si apreciáramos a Dios, si apreciáramos el lugar que tenemos, el lugar que Dios nos pone, las cosas que Dios nos da, y poder entender que es para Dios, que es un honor, que es un privilegio? Si lo entendiéramos, estaríamos levantando la mano. Yo quiero, ponme, dime. Hay esa urgencia, pero tristemente muchas veces estamos, nuestro lugar, repito, puede ser cualquier otra cosa que no es Dios, y pensamos que eso es lo mejor, y al final nos damos cuenta, caemos en la cuenta que no es nada, que no nos podemos llevar nada, que todo se va a quedar. Sí, ese trabajo increíble, sí, esa casota, sí, todo lo que tú puedas pensar increíble, se va a quedar. Lo único que nos vamos a llevar va a ser mi relación con Dios, mi gratitud a Dios, mi amor a Dios, mi inspiración a Jesús, mi admiración de Jesús, mis ganas de ser más como Jesús. Eso es lo único. Los frutos, ese fruto dulce, ese fruto, ¿verdad?, que te hace ser quien eres. ¿Qué nos hace ser quien somos? Pues nuestros frutos. Si somos personas rencorosas, enojones, impacientes, todo lo que, pues eso es el plan. Para eso Dios nos trajo a la iglesia. Para eso tenemos la Biblia. Para eso Jesús nos enseñó el camino. Para eso Jesús pasó esas pruebas, lo que nos leían en la bienvenida. Para eso Él enfrentó enemistades, enfrentó injusticias, le escupieron, lo bofetearon, le levantaron juicios que no eran. Para eso, nada más. Para un libro de historia, para un relato, para información. ¿Para qué? Para poder entender. Voy a pasar,
injusticias, voy a pasar aprobios, todo lo que sea, ¿no? ¿Con qué propósito? Dios ya me dio un lugar, me dio a Jesús, me dio su Espíritu, me dio su palabra, me dio el ejemplo de Jesús. ¿Para qué? Para uvas dulces. Dios no ha sido, podemos decir codo, no ha sido, o sí, ¿consideras que Dios ha sido contigo codo? Miserable, poco atento. Para nada. Dios ha y sigue y va a ser generoso. Y tú, independientemente tú y yo como seamos, Él no cambia. Es el mismo. Y repito, ese lugar ya lo tiene. Y ese lugar es para aquellos, ¿verdad?, que puedan apreciar, valorar. Este hombre se mató, sí falló, pero no se arrepintió. Hubo otros dos que estuvieron ahí, también Pedro falló, también lo negó, pero él pudo tener la actitud de arrepentirse, de reconocer, de dolerse, de arrepentirse y tomar su responsabilidad y seguir adelante. Él fue el que predicó esto. Él valoró y apreció su lugar, era lo más especial. Hoy tú y yo podemos así apreciar y valorar ese lugar. Es lo que Dios quiere. En verdad, si eso pasa, vamos a estar como, anímate a cantar, anímate a venir a las reuniones, anímate a hacer, ¿sí? ¿Crees? Anímate a llegar a este tiempo, anímate a... Cuando alcanzamos a ver el lugar, estamos dispuestos a dar nuestras vidas. De esos, ¿verdad? De esos 11, según la historia, murieron como mártires. Pedro dice que murió clavado en una cruz y se sintió indigno, según la historia, que quiso morir, sí murió crucificado, pero no como su maestro, sino de cabeza. Tanto valoraron su lugar que dieron sus vidas. Hoy porque nos hablan mal ya no queremos venir. Hoy porque no nos dijeron tal, híjole, no me aprecian. Lo estoy dudando a ver si sigo, ¿no? Cuando estos hombres dieron su vida, los mataron. No era una palabra, era su vida. Y así puedes pensar en Juan, así puedes pensar en Santiago, en Esteban. Cada uno de esos hombres valoraban su lugar. Lo consideraban como lo más valioso, como lo más importante. Claro que sí. Cuando eso pase en nuestras vidas, vamos a estar dispuestos. No solo a venir a una reunión, no solo a ofrendar, no solo a compartir, no solo a pasar por alto la ofensa, no solo a servir, no solo a eso. Vamos a estar dispuestos a dar nuestras vidas. Cuando valoremos nuestro lugar, cuando entendamos es una tierra fértil, Dios ha puesto todo. Podemos ir en esa torre de vigilancia. Dios vigila mi vida, Dios cuida mi vida, Dios protege mi vida. Pero no solo eso, Dios también está esperando de mí. Porque dice eso, ¿no? ¿Qué esperaba? Esperaba, dice, frutos dulces, uvas dulces. ¿Tú crees que hoy Dios no está esperando de ti, de mí, esos frutos? Ese arrepentimiento, esos cambios. Si pensamos en algo amargo y en algo dulce, es algo opuesto, es algo contrario. Es como la noche y el día, es como la sequía y el agua y la abundancia, los torrentes. Así es. No dice, no, esperaba media dulces uvas, media más o menos, ¿no? Que no estuvieran tan agrias. No, esperaba dulces. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros es lo contrario de lo que hemos hecho sin Dios.
Y tú lo sabes. Ya tenemos suficiente edad para entenderlo. Ya no es necesario estarlo diciendo. Amargura por esa esperanza. Odio por amor. Deshonestidad por honestidad. Pereza por entrega. Y así cada cosa. Que podamos analizar cada una de nuestras vidas. Y no es delante de la persona, es delante de Dios. Porque, repito, Dios ha dado y Él se ha encargado y Él no cambia de dar lo mejor. A tal grado, ¿podríamos reprocharle algo a Dios? Podríamos decirle, híjole, no, es que no podemos. Lo que podemos es pedirle perdón, valorar, pedirle la ayuda, rogarle, suplicarle, que transforme nuestras vidas, que transforme nuestras malas actitudes, nuestros malos hábitos, que haga algo de nosotros totalmente diferente para su gloria. Y Dios lo puede hacer. Amén. Y Dios lo ha hecho. Dios lo sigue haciendo. ¿Cómo? Con su Espíritu Santo, con su palabra, con Jesús. Tenemos todo. Para no hablar de un cuento, no estamos hablando de una buena historieta, no estamos hablando de superación personal, no estamos hablando de filosofía, no, es algo real, es algo vivo, un lugar, tu lugar como lo más valioso, que no lo quieras cambiar, que ni siquiera haya el pensamiento de querer cambalacharlo. Que alguien te lo quisiera pagar, ¿no? Como en las plazas luego en el gobierno. ¿Cuánto? Tanto. No, pues te va a convenir. No, no estoy dispuesto. Sí va a haber situaciones, va a haber cosas, pero nadie me quita mi lugar. El lugar que Dios ya me dio. Dios me trajo, Dios me llamó, y porque Él me llamó, a Él le voy a dar cuenta. Amén. Esos frutos para su gloria y honra, y poder verte así, mira, como ese árbol, ¿verdad? Robusto, robusta. Va a haber los vientos, va a haber situaciones, pero ahí está tu fruto, tu lugar, tu vida, tu testimonio. ¿Para qué? Para todos aquellos, ¿no? Que vengan y vean ese lugar que Dios te dio, es tuyo, no es de nadie más. Ahorita como Matías, ¿no? Yo sé que ese es su lugar, ¿verdad? Porque de ahí él filma y todo eso. Imagínate quién se lo va a querer quitar. Es su lugar, ahí. Así Dios tiene tu lugar. Amén. Nadie te lo va a quitar. Y es muy importante, muy valioso. Y toma el puesto. Toma el puesto que Dios te ha dado. En tu casa, en tu familia. Yo a veces veo mi vida y digo, ¿cómo, no? Con mis capacidades, con mi... No puedo. Si quisiera, no puedo. Dios, ayúdame. Amén. Dios, fortalece. Dios, dame. Dios, no me deje. Dios. Esto solo con Dios. Y a Dios sea la gloria y la honra. Amén.